Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y bueno, este vídeo es especial, es el gran vídeo especial fin de año y bueno, y como todos los años suelo hacer, pues va a ser un vídeo un poquito más largo de lo normal y va a incluir varias secciones, pues bueno, entre las que siempre eso sobresale, por supuesto, el balance anual y luego las mejores y peores lecturas. Empezaré de todas formas con unas recomendaciones de unos canales de compañeras que me gustan mucho y que bueno, que quiero compartir con vosotras para que podáis seguirlos también y ver su contenido. Luego también os voy a comentar algunos cambios que pretendo hacer ya para el 2026 y bueno, ya luego nos metemos en el balance anual, todas las lecturas que he leído este año, cuántos libros de cada puntuación he dado y ya por último, pues bueno, lo que estéis esperando. Las 6 peores lecturas que he tenido este año son los únicos 6 libros con 2 estrellas que he tenido y luego ya las 10 mejores lecturas ya como colofón final de este vídeo. Así que bueno, vamos a empezar con la recomendación de los canales que os he comentado. Y es que bueno, siempre pues sabéis que cuando vemos vídeos de YouTube siempre nos van recomendando pues algunos vídeos relacionados pues con la temática, ¿no?, que más vemos, ¿no? Así que bueno, me recomendó YouTube a esta compañera que creo que vive en los Países Bajos y que bueno, que su canal a mí desde el principio me encantó, sobre todo su forma de analizar y de introducirnos en su mundo de lectora, que creo que no solamente se limita a las reseñas, sino que también pues bueno, nos hace visitar bibliotecas en los Países Bajos, nos comenta muchísimo de la historia y del entorno de las novelas y de los escritores. Y luego también tiene un abanico bastante amplio en cuanto a gustos. Le gustan mucho los clásicos, pero también los clásicos contemporáneos y bueno, y también pues bueno, escritores de todo el mundo, ¿no? O sea, es muy ese aspecto muy ecléctica. Así que bueno, ya os digo que es una booktuber, o sea, perdón, una booktuber, una compañera que nos trae, por ejemplo, libros de escritores canarios, de los Países Bajos, clásicos, unos book haul muy chulos también y bueno, y sobre todo pues ya os digo, es la paz, ¿no?, la tranquilidad y las reseñas tan reflexivas que nos hace, ¿no? Así que bueno, este canal del que os estoy hablando, que no os he dicho el nombre todavía, es Gaviotas en los Parques. Bueno, pues Gaviotas en los Parques, ya os digo, está creada por esta compañera que yo creo que, bueno, he descubierto, por ejemplo, la Dama del Alba, por ejemplo, de Casona, de Alejandro Casona, lo leí gracias a ella y a partir de ese momento tuve que abrirme a nuevas lecturas de este hombre de Casona, que fue maravilloso y un descubrimiento que hice gracias a ella, a sus recomendaciones, ¿no? Por eso os digo que incluso ella a veces va un poco a ciegas, es decir, que no es que tenga prediseñado nada, se deja llevar un poquito por ese oleaje del mar de la decisión, ¿no? Y encuentra libros de segunda mano en bibliotecas europeas, en zonas así. Bueno, en Europa sabéis que hay bibliotecas que tienen secciones muy bien organizadas en lengua castellana. Y ahí he encontrado muchas veces títulos interesantes y ya os digo que cuando ella va encontrando y va descubriendo esas cosas tan chulas, esos tesoritos tan chulos que hay por ahí escondidos, pues también nos lo comparte y nos lo ofrece. Así que bueno, os recomiendo muchísimo que sigáis el canal de esta compañera de Gaviotas en los Parques y bueno, ya me contaréis a ver qué tal. La segunda booktuber que os recomiendo es la Biblioteca de Erin, de esta compañera que se llama Erin. Creo que es escritora también y firma como Erin, es decir que de ahí su sobrenombre, Erin. Y bueno, Erin sí que es una veterana ya en el tema de Booktube, no como la compañera de Gaviotas en los Parques, porque
Gaviotas en los Parques es un canal muy reciente que se ha creado este año, pero Erin ya lleva tiempo, ya lleva varios años, como yo prácticamente creo, con el canal, y me encanta porque, bueno, al contrario que ocurre con la compañera del otro canal, de Gaviotas en los Parques, Erin, sus gustos son más de novela negra, de misterio, de fantasía, es decir, que lee unos géneros diferentes a lo mejor a los que leo yo, pero es que me encanta escucharla, me encanta sobre todo cómo se trabaja, cómo se curra el canal. Yo le tengo mucha envidia en el sentido de que ella prepara los guiones, por ejemplo, las novedades que trae en su canal son súper extensas, o sea, y eso que no lo mete todo, pero bueno, unos tochos de hojas transcritas con sus reseñas, para podernoslo explicar cada una de las novedades editoriales de cada mes, que bueno, que eso es un trabajazo, y yo la verdad es que eso lo agradezco mucho porque bueno, de todas esas novedades siempre hay alguna cosita, alguna novedad que vamos, que me descubre ella y que me ahorra de estar por ahí buscando en las páginas editoriales, ¿no? Y luego tiene vamos, es la simpatía en persona, y ya os digo, y es también escritora como yo, y da gusto ver sus vídeos. Luego tiene las otras secciones que son las típicas, ¿no? Los wrap up, los book haul, los TBR. Y también a veces hace vídeos por autores. Por ejemplo, hace poquito subió uno de Frida McFadden, con libros que ha leído de ella, es decir, que hace también monográficos por autores que están muy chulos también. Así que bueno, yo os recomiendo muchísimo que sigáis la biblioteca de Erin, porque ya os digo que es un canal literario en el que vais a disfrutar muchísimo. Además, ella creo que tiene un canal secundario con True Crime, porque ella, ya os digo, que es bastante especialista en ese tema, porque incluso sus novelas y todo van así dirigidas en ese tema, en plan de thriller, novela negra, policíaca. Así que bueno, si queréis un canal en el que os descubre muchísimas, no todas, porque son demasiadas novedades editoriales siempre las que van sacando las grandes editoriales, pero si queréis un canal en el que la compañera lo trabaje, lo haga todo con exquisito cuidado y siempre muy completos, todos estos especiales con las novedades mensuales, os recomiendo que sigáis a Erin en su canal. Así que bueno, estas serían mis recomendaciones en cuanto a compañeras que he tenido, bueno, este año, pues contacto con ellas y una relación en fin, más o menos estrecha en cuanto a comentarios, y ya os digo, muy majas las dos, y las dos siempre, pues cada una con sus gustos, maravillosos los dos canales. Bueno, y ahora ya vamos con los cambios que van a acontecer en el canal, lo que he estado pensando para este año. Pero bueno, antes de empezar con esta siguiente sección, se me había olvidado felicitaros las fiestas. Espero que estéis disfrutando de unas fiestas maravillosas, la Nochebuena, la Nochevieja, Reyes, todas las fiestas que componen las fiestas de Navidad, y que bueno, que los estéis disfrutando con la familia, con los amigos, que salgáis, que estéis recogiditos también calentitos, es decir, que hagáis todo lo que se supone que a pesar del frío se puede disfrutar en este invierno europeo, pero bueno, también que podáis leer si tenéis algún agujerito, y que bueno, que yo creo que para los que somos muy lectores, incluso cuando tenemos muchos compromisos sociales, nos gusta también tener algún ratito de asueto, sobre todo ya por las noches, ¿no? Cuando ya estamos más tranquilos, para poder leer nuestras librillos, ¿no? Nuestros libros. Así que bueno, mirar, cambios en el canal. Así muy drástico, sabéis que nunca hago grandes cambios, que bueno, que yo me mantengo en mi línea, llevo siempre mis secciones, y que me gusta tratar mi canal como si fuera un puchero a fuego lento, que bueno, voy haciendo pequeños cambios. Este año sí que es verdad que os he consultado alguna vez en alguna encuesta, sí que empezaré a utilizar más el tema de las encuestas para saber vuestra opinión, pero bueno, básicamente un poco
seguiré compatibilizando vuestros gustos con los míos y bueno, intentaremos ahí pues eso, hacer que la temática y que los vídeos pues sigan adaptándose a vuestros gustos también y siempre pasando también por los míos, ¿no? Que para disfrutar de los géneros que más me gustan, ¿no? Ya sabéis que yo pues mucho de thriller o de novela negra, policíaca, todo esto no suelo traer demasiado. Yo soy más bien de clásicos, de terror, tema gótico, pues tema de ciencia ficción, es decir, que me gustan géneros así pues más o menos definidos, ¿no? Pero bueno, de todas formas ya sabéis que me gusta consultaros también a vosotros de vez en cuando y con el sistema este que tiene YouTube de entrevistas en el tema de comunidad, pues lo iré haciendo quizá más habitualmente que hasta ahora. Bueno, el tema también tengo que agradecer a mi compañera Silvia, que ha sido mi gran compañera este año en las lecturas conjuntas, porque hemos estado leyendo grandes tochos. Yo con ella leo siempre una novela grande de estas gordas en verano y otra en invierno. Pues en verano leímos la Ana Karenina y en invierno bueno, pretendemos leer Los hermanos Karamazov. Y entre medias pues vamos también leyendo cositas así, por ejemplo ahora estamos leyendo El doble de Dostoyevsky, vamos leyendo otras novelitas más cortas que bueno, para ir un poco también cambiando de géneros entre grandes en lecturas. Nada, agradecer a Silvia también, pues porque sabéis que siempre es muchísimo más grato compartir las grandes lecturas que no se nos hagan muy pesadas, muy monótonas, con alguien. Nos ponemos unos objetivos semanales de páginas, de capítulos, vamos con más o menos que coincida con el final de algún capítulo y ya vamos comentando y se hace muchísimo más gratificante y mucho más rico, ¿no? Siempre la perspectiva de dos lectores o tres o cuatro, nunca recomiendo club de lectura de más de 5 personas porque si no, luego a la hora de los comentarios se puede aportar menos, ¿no? Que si somos pocos lectores, ¿no? Los que compartimos una lectura. Bueno, muchas gracias Silvia por eso, por compartir un año más conmigo todas nuestras lecturas. Así que vamos, que compartimos gustos y que sabemos que es de nuestras favoritas, ¿no? De nuestros géneros favoritos, tanto para ti como para mí. Bueno, pues una de los temas que sí que voy a cambiar, por ejemplo, es el tema de Goodreads. No es estrictamente, no es que afecte directamente al canal, pero sí al tema de las reseñas. Como red social de lectores, ¿no? Sabéis que es la más grande. Goodreads es la plataforma norteamericana que absorbió hace poco Amazon, hace un año o 2 años, y que bueno, está muy bien porque hay muchísimos lectores, todos los lectores que hay metidos y que han ido aportando sus reseñas y sus opiniones, pues la verdad es que es una gran base de datos a nivel mundial muy interesante, ¿no? Y ahí pues siempre encontramos pues muchas opiniones, las valoraciones de la gente, en fin, que un poco como base de datos, sobre todo para encontrar ediciones, para encontrar títulos, a quién pertenece este título, en qué año se publicó, es decir, que como base de datos está muy bien. Sin embargo, como red social deja mucho que desear, la verdad. Y este año he tenido malas experiencias con Goodreads, porque yo, aunque no sea de redes sociales, la verdad, solamente utilizo esta red social ahora mismo, porque ya también me dejé Instagram, en fin, TikTok lo probé y no me gustó nada, es decir, que al final me he quedado solamente con YouTube y Goodreads, pues eso, para registrar mis lecturas, un poco también para mí, para utilizar una base de datos que ya existe bastante, ya os digo, bastante con mucho tiempo de tradición y con muchísimos lectores, pues para llevar yo también un poco un registro de todo lo que leo, ¿no? En un momento dado tengo que tirar de pues bueno, yo sé que hay muchas compañeras que se hacen su journal, esos los libros esos tan bonitos que se hacen con sus pegatinas y sus cosas, y eso es precioso, ¿no? Pero yo no tengo, vamos, no es que no tenga tiempo, es que no tengo paciencia, o sea, no
Me gusta mucho verlas, cómo hacen sus diarios de lectura, pero yo prefiero una cosa más práctica, una cosa más rápida y que lo tenga todo concentrado en una aplicación. Y yo que sé, como la tecnología está ahí y podemos hacer uso de ella para ahorrarnos tiempo, porque todo tiempo que ahorremos es tiempo que vamos a dedicar a leer, pues yo prefiero, ya está montado el Goodreads, que es una base de datos muy grande, pues yo ahí meto mis lecturas y tal. Problema de ello, ya os digo, que no lo utilizo como red social, lo utilizo más como tema de base de datos. Problema de ello, que este último año he visto como muchas de las reseñas que había subido han desaparecido, es decir, no me guarda las reseñas, es decir, no sé si son problemas de servidores o no sé lo que. El caso es que hay muchas reseñas que me han desaparecido porque he ido a consultarlas, a consultar algún detalle de lo que había escrito cuando esas lecturas, y me habían desaparecido. Sí que me había mantenido la puntuación que le había dado, pero no la reseña, entonces no es de fiar en ese aspecto. Entonces, bueno, ya dije, bueno, pues no era una, sino eran ya varias las reseñas que me habían desaparecido. Digo, pues ya no me puedo fiar de esta red. Entonces sí que es posible que este año cambie de red social o mantenga, por ejemplo, como he estado... llevo ya un mes o 2 meses ya que solamente subo la puntuación. Lo registro como leído en Goodreads y pongo la puntuación, pero no escribo ninguna reseña. Las reseñas ahora las estoy conservando en el blog de notas de Google, en el Google Keep, y bueno, y ahí las tengo. Entonces, pues bueno, eso luego sabéis que se sube a la nube, a Drive, y siempre la tienes ahí, tienes ahí todas tus reseñas. Es decir, que gasto el mismo tiempo, incluso menos, porque cuando tienes que pasarlo a Goodreads, pues claro, tienes que redactarlo de forma que la gente pues lo pueda leer bien, ¿no? Y siempre te demoras un poco más en hacer la reseña, pero ahora no, ahora voy dejando las ideas más importantes de cada lectura ahí en el blog de notas, y de ahí voy tirando. Y sí, pero sí que voy a probar varias, me he descargado varias aplicaciones diferentes para como sustitutos, como alternativas a Goodreads. Entonces, al margen de que siga puntuando y lo siga subiendo a Goodreads las lecturas, con la puntuación simplemente, pero voy a probar otras alternativas, y en este caso hay muchos lectores que están ahora mismo optando por Storygraph. Entonces, bueno, una nueva aplicación que parece que funciona bastante bien y que también tiene una base de datos y tiene tiene parte de red social también. Puedes poner tus comentarios, puedes puntuar medios puntos también, no estrictamente 3 o 4 estrellas, sino también puedes poner tus 3,5, 4,5, es decir, que incluso 0,75, es decir, que oye, está muy bien. En fin, que parece que tiene muchísimas más ventajas, ¿no? Muchas más opciones que el Goodreads, que bueno, que prácticamente Amazon no la ha tocado de cómo la compró. Ahí está lo mismo de siempre. Cuando llega a final de año da un poco de publicidad y hacen lo de el concurso que por cierto colaboré, o sea, participé en el concurso, en el primer concurso de novelas de Amazon, y jamás supe si participé o no participé, si gané o no gané. Nunca hubo una respuesta, y bueno, en fin, que no había comunicación por parte de Amazon. No sabía si yo estaba dentro del concurso de Amazon anual, que se hace un concurso anual para los escritores que publican con Amazon, así que bueno, tampoco lo presenté. Entonces nada, pues Storygraph, voy a probarla, voy a probar otras alternativas también, pero bueno, Storygraph parece ser que es una de las más grandes, de las 6 o 7 que me he descargado, parece que es de las más interesantes. Y ya por último comentaros que, bueno, sabéis que ahora en Navidad recibimos muchos regalos, muchos libros nuevos, y se me están acumulando a una velocidad trepidante. Por lo tanto, es posible que la semana que viene, que es el primer jueves del año ya, de enero del 2026, pues os haga un book haul. Es decir, voy a celebrar el 4º aniversario del canal el primer jueves, ya os digo, porque empecé el canal, creo que fue el 1 de enero del 2021, me parece que fue, o de 2022, creo que fue del 22, no sé,
vamos, que hace 4 años. Entonces, os lo digo porque como sé que os gustan mucho los book haul y a mí se me están amontonando, se me están acumulando las novedades, pues aparte de las secciones así especiales que os traiga la semana que viene, para el tema del aniversario del canal también os traeré un book haul estupendísimo con muchas de las novedades interesantes que he recibido esta Navidad. Y bueno, ahora ya sí, vamos a pasar al balance lector del 2026, perdón, del 2025, madre mía, cómo estoy. Bueno, pues ahora ya vamos con el balance. El balance lector de este año ha sido en fin, un poquito inferior al del año pasado. El año pasado creo que fueron 145 libros los que leí y este año solamente han sido 108. Es decir, que he bajado un poquito en cuanto a cantidad de lecturas. Me lo he tomado más con calma. También es cierto que bueno, que he estado un poquillo liado este año y bueno, y he tenido muchas cosas y he tenido que bajar un poquito el ritmo de las lecturas, pero bueno, las he disfrutado muchísimo. Bueno, también he hecho lecturas más gordillas, pero bueno, ya os digo que no he llegado al objetivo ese de Goodreads, que me puse 100, digo, bueno, mira, he llegado por lo menos, así que bueno, he bajado un poquito en el tema de la cantidad de lecturas, de 145 del año pasado y de 160 de hace 2 años, he ido bajando y este año me he quedado en 108, pero bueno, no me preocupa, en mi balance, en fin, o sea, el que haya bajado de lecturas, la verdad es que me parece que está muy bien, también 108 lecturas. Y bueno, en cuanto a la puntuación de los libros, he leído 5 estrellas, con 4 estrellas he leído 37, con 3 estrellas 63 y con 2 estrellas 6, que son los 6 libros que os voy a comentar luego, que son las peores lecturas de este año. Bueno, pues ¿cómo valoro estas puntuaciones, ¿no? Estas valoraciones, ¿no?, que he hecho de estos 108 libros? Pues mirad, he bajado las 5 estrellas, la verdad el año pasado fueron 5 estrellas y este año he bajado a 2 libros nada más de 5 estrellas y uno de ellos es un ensayo, o sea que los 5 estrellas no sé si me estoy haciendo cada día más exigente, ya os digo, o es que, en fin, no he leído, no he tenido la suerte de encontrar ninguna joya así que diga esto se va a quedar para mí para siempre, ¿no? Luego con 4 estrellas, pues bueno, estoy contento, 37 libros está bastante bien, con 4 estrellas, eso que me han gustado mucho, esos libros. Y luego la mayoría han sido de 3 estrellas, los 63 libros, en fin, de estos para leer una vez y ya está. Hay algunos que ya os digo que han subido a 3 estrellas y media, que estaban bien para leerlos y encima valoro la escritura, es decir, sé que estaban muy bien escritos y en ese aspecto, pues bueno, tenía que recomendar su lectura, aunque sea, ya os digo, para una vez. Y luego pues los 2 estrellas también estoy contento porque también he leído poco chuzo, es decir que 6 malos está muy bien. También es verdad que no hay algunos otros que he empezado y no he podido continuarlos, que esos han quedado fuera de esta lista, ¿no? Así que bueno, esta es más o menos mi valoración. Estoy contento dentro de que he bajado un poquito la cantidad de lecturas, porque 108 lecturas ya os digo que es una cantidad decente de lecturas. Y bueno, he estado, ya os digo, muy liado con el tema del trabajo, en fin, con todas las cosas que tenemos todos a nuestro alrededor todos los días, tantas obligaciones, y que siempre pues en el tiempo pues tenemos que ordenarlo siempre por orden de prioridad, así que lo más prioritario primero, y luego pues por desgracia en los momentos de ocio es cuando podemos leer, así que bueno, 108 pues bueno, está bien dentro de lo que cabe. Y nada, pues aquí estaría mi balance de este 2025, pues ya os digo que 37 libros en 4 estrellas está bastante bien. Incluso cuando he tenido que decidir los 10 mejores, que es lo que os comentaré al final de este vídeo, me ha costado dejar algunos fuera, o sea, me habían salido más de, en fin, unos 18 libros o así, he tenido que desechar 8 y para ordenarlos siempre voy comparándolos un poco y entre este y este, pues entre este y este voy descartando, ¿no? Porque si no, no hay manera de sacar 10 libros de joyitas, de libros tan chulos todos, ¿no? Así que nada, ahora ya vamos a empezar con la sección de los peores libros. Los 6 peores libros que he leído este año y que bueno, que creo que también es
interesante conocerlos para que no os acerquéis a ellos ni con un palo. Es decir, que igual de interesante está que os recomiende lo que sí que os aconsejo, que os recomiende que no os acerquéis a algunos libros. Es decir, que como siempre digo, los libros están muy caros y no es cuestión de, y el tiempo muy limitado, y no es cuestión de eso, de ir cometiendo los mismos errores. Para eso estamos aquí un poco también los booktubers, para ayudarnos un poco entre vosotros. Me ayudáis a mí y yo a vosotros para intentar saber seleccionar un poquito mejor entre todo el mare magnum de lecturas. Más que nada porque mientras que te estás leyendo un chuzo, no estás leyendo una cosa interesante. Es decir, que la cuestión es que tenemos un tiempo muy limitado, la vida es muy corta y hay muchos libros por leer, muchas joyas escondidas que bueno, que si nos ayudamos, y para eso, ¿veis? Para eso están bien las redes sociales, porque yo creo que la tecnología no es ni buena ni mala, es como la utilicemos, ¿no? Y si la utilizamos para esto, para ayudarnos y para aconsejarnos y un poco, pues bueno, aportar nuestro pequeño granito de arena para que la comunidad lectora sepa elegir mejor y ahorre tiempo y pueda encontrar libros del género, de su género preferido, que le gusten más que otros chuzos que ya me he encargado yo de comprarlo para regalarlo o para tirarlo, pues en fin, mejor así, ¿no? Así que nada, vamos a empezar ya con la siguiente sección, que es los 6 peores libros de 2025. Bueno, en sexto puesto una novela, bueno, os tengo que comentar, esto va al contrario que las mejores lecturas, es decir, os voy a empezar contando las menos malas y ya en primer puesto va a ser la peor, es decir, que vamos de malo a terrible. Vamos a empezar en el sexto puesto con la novela La ciudad amurallada de Eduardo Iglesias Berridi, y esto es una novela de ciencia ficción del subgénero de las distopías, en las que en un futuro la gente vive dentro de una ciudad amurallada. Hay un parque de atracciones que se encuentra fuera, cerca de un bosque, en el que la gente tiene la posibilidad de ir a visitar ese parque de atracciones que está decorado al modo del siglo XX. De manera que la gente puede reencontrarse, o sea, con su nostalgia, ¿no? O sea, sentir la nostalgia, desconectar de todas las normas estrictas que hay dentro de esa ciudad amurallada, de ese control, de ese, en fin, se supone que es una distopía, la gente vive bajo un control férreo y las murallas es para que la gente no escape. Entonces, bueno, hay una muchacha que, aprovechando el visado que le dan para un solo día a la gente que sale a ese parque y disfrutar de esas 24 horas del siglo XX, pues aprovecha para huir, ¿no? El caso es que contratan los servicios del detective J. Solo, que tendrá que ir a buscarla a este parque de atracciones, y porque sospechan que se ha pasado su periodo de visado y sospechan que ha huido, ¿no? Entonces él, cuando sale, empiezan a pensar, ¿yo dónde iría si quisiera escapar? Entonces se va a un bosque, monta una tienda de campaña y acierta. A 4 pinos más allá está la tienda de campaña de ella. Es decir, que ella empieza diciendo, ahí ya te has columpiado. En fin, en el tema de la ciencia ficción no desarrolla nada ese mundo opresivo. Sé que es opresivo porque la chica huye y él de vez en cuando hace algún comentario, pero no te desarrolla nada de cómo es ese mundo distópico. Luego lo narra en modo novela negra. Él empieza ahí a pensar como si fuera un detective de estos de los años 30, hilando y haciendo sus conjeturas y sus cosas, pero que bueno, que poco a poco él también se va sintiendo cada día más apegado a ese bosque y a esa muchacha hasta el punto de que ya deja de buscarla prácticamente, porque aunque sabe que está ahí, ya sabe que si la captura, él tampoco tendrá excusa para poder salir de la ciudad amurallada, con lo que se hace el loggy, y entonces se queda por ahí con la tienda de campaña, pero cuando él viene ella no está, pero cuando ella no está él viene, es decir, que nunca se cogen, ¿no? Luego hay una parte que tampoco no es muy creíble, que es un lugar al que va ella todas las noches, y que él, pues, al final la sigue y la encuentra ahí en ese sitio, que tampoco es creíble, porque si estás huida no puedes hacer lo que se supone que estás haciendo ahí.
Y luego tiene una, o sea, quiere ser también una novela intimista, de estas muy filosófica. El tío se pone ahí a analizar sus cosas, que no es nada creíble tampoco. Es decir, que ni es el duro de una novela negra, ni es el sensible de una novela psicológica y filosófica, el entorno nada. Y luego la novela son 158 páginas nada más, de las que está dividida como en dos periodos temporales, una en el presente y otra en el futuro. Pues bueno, si la del presente es lenta, 158 páginas y se me hizo lenta, en la segunda parte ya es insoportable, es decir, que ya va peor, pasan los años en fin, y luego ves en lo que se convierte en la novela y dices, madre mía, es decir, que una novela terrible. No quiere ser de novela negra y no lo consigue, quiere ser una distopía y tampoco, quiere ser intimista, psicológica y tampoco. Es decir, en 158 páginas, luego dos periodos temporales, con lo que también te saca. O sea, en 150 páginas no puedes contar dos historias en dos planos temporales, queriendo contar también los otros temas de novela negra y de ciencia ficción. Es decir, que ha querido meter muchos géneros en pocas páginas y al final no ha conseguido nada. Y todo muy poco creíble, que es lo que los lectores no permitimos, es decir, que una historia sea poco creíble. Y bueno, ya os digo que me ha resultado un poquito, en fin, aburrida, a pesar de lo corta que es decir, que eso es sospechoso. Pero bueno, estaba bien escrita y la premisa estaba bien, quería hacer cositas, luego no ha salido, pero bueno, por lo menos el intento sí que estaba. Así que pues bueno, la dejamos en el 6º puesto de malas novelas que no recomiendo. En 5º puesto, y peor que la anterior, tenemos El hielo en el fin del mundo, de Mark Richard. Bueno, pues este recopilatorio de relatos consta de 152 páginas y fue publicado en el 89. Son relatos, todos se desarrollan en las zonas pantanosas de Luisiana. Y son historias de rednecks, ¿no? de nuca roja, que son los blancos estos marginados que viven pobres a las afueras, en fin, en los pantanos, por ahí a las afueras de las grandes ciudades. Y bueno, pues tienen que sobrevivir un poco ahí entre los pantanos con algo de agricultura, sobre todo ganadería, etcétera. Como sabéis que en esa zona suelen haber muchos desastres naturales, tema huracanes, tifones y todo esto, pues aquí, bueno, casi todas las historias hay un huracán o una crecida del río que se carga, en fin, un árbol que se carga una cabaña, el río que se eleva demasiado y tienen que salir por ahí con una chalupilla, con una canoa. Tienen que intentar salvar al perro, al caballo, en fin. Y bueno, estas son historias de este tipo, ¿no? La primera historia, por ejemplo, va de un señor que tiene que irse a buscar a su mujer, que se ha ido porque está loquita, y entonces la encuentra por ahí, que la han metido en la cárcel, ¿no? El caso es que deja a sus dos hijos a sus dos hijos pequeños al cuidado del tío Basuras, que es su hermano. Y el tío de Basuras es un jugador empedernido, medio borracho, que obliga a apostar a las cartas a los niños y les quita hasta la ropa a los chiquillos, en fin. Luego hay otras historias en las que hay una familia, la familia de Vic, del protagonista, que tiene mujer y dos hijos, y tiene también dos perros y un caballo. El caballo, que se llama Roger, me parece. Pues como este hombre no sabe, Vic no sabe ni leer ni escribir, suele ser gente analfabeta, pues le echa unos polvos que en lugar de comida es pues un tipo de, en fin, algún medicamento o algo de eso, que el pobre caballo empieza a echar burbuja, espuma por la boca, y le pega una coz a dos hombres que hay allí que les tiene alquilado ahí un trozo de tierra, y aquellos, pues claro, luego lo pagan con el caballo. En fin, son desastres de estos, de historias que están ambientadas en esa. Luego, a nivel de lenguaje, un exceso de subordinadas también, de esas frases que empiezan y no acaban hasta que. O sea, más de media página con una frase, subordinando una frase a la otra, que también se hace muy pesado. Y sobre todo, pues bueno, el maltrato animal es lo que me ha tirado para atrás en esta obra. Así que, pues bueno, no está mal escrita, pero bueno, ya os digo que ese exceso de subordinadas y el tema del maltrato animal, que siempre todos los ignorantes lo pagan con los animales. Yo no sé
no me lo explico, pues bueno, han hecho que esta lectura pues tampoco sea muy interesante para mí y la he dejado pues eso en quinto puesto. No es de lo peor tampoco que he leído, pero no lo recomiendo, sobre todo para los amantes de los animales, no recomiendo esta lectura. Bueno, en cuarto lugar, me parece que sí, en cuarto lugar tenemos, ya esta es peor todavía, No Mamá No, de Verity Bargate, una novela del 78, también cortita, 136 páginas, en la que la madre del protagonista no está bien de la cabeza. Ella parece ser que quería una niña, pero le ha nacido un niño. Y bueno, está narrada en primera persona, con lo que no es fiable, el narrador no es fiable. Y bueno, esta chica, la protagonista empieza con unas paranoias que bueno, que son de psiquiatría. El marido intenta ayudarla, pero ella se niega a hablar con su marido. Ella se monta sus películas ahí dentro y me ha resultado muy pretenciosa porque no quiere, o sea, para ella no merece la pena ni hablar con su marido, ni con amigas, ni con nadie, porque nadie la va a entender. Entonces, como nadie la va a entender, ella va a piñón fijo con sus ideas. El caso es que tiene que ir a visitar a una amiga y parece ser que, como está avergonzada porque la amiga tiene hijas, tiene niñas muy bonitas, entonces como a ella le ha salido niño, pues entonces coge y disfraza al niño de niña para que su amiga, que llevaba tiempo sin verla, vea una niña en lugar de un niño. Es decir, que aquella estaba más para allá que para acá, la protagonista. Y ya os digo, como casi todo es narrado desde su punto de vista y todo es paranoia de ella. Yo estaba sufriendo por los niños, por el marido, incluso por ella. Os digo, esta mujer no es feliz, ni lo va a ser nunca, ¿no? O sea, no tiene los pies sobre la realidad. Pero bueno, es una, ya os digo, una novela pues como si estuviera escrita por una persona que está trastornada, que no está equilibrada. Y como está escrita en primera persona, pues dentro de su mente son todos unos análisis y unas historias que se monta de incomprendida y de que yo soy, aunque hable con mi marido, ¿para qué voy a hablar si es que no me va a dar la razón y no va a entender que yo quería una niña? En fin, unas paranoias que digo, esto es insoportable. Y como era corta, 136, digo, a ver cómo acaba esto, pues acaba fatal. Es decir, que no merece la pena leerla tampoco, o sea, y bueno, y está peor todavía incluso que la de los rednecks, que por lo menos allí te cuentan los huracanes aquellos, te cuentan, te describen muy bien, ¿no? El tema de las casitas esas junto a los pantanos y tal, pero aquí esto es todo la paranoia de ella y cómo se la apaña, luego cómo se lía por ahí en una estación para meter al chiquillo ahí en un baño de señoras y cambiarle la ropa que ya la llevaba guardada, escondida para que el marido no la viera. O sea, unas idas de olla que digo, pero madre mía. En fin, no la recomiendo en absoluto. Ahora otra novelita, que esto es una recopilación de 3 relatos de terror, se supone que son de terror de 100 páginas, que bueno, que esto también, otro chuzo de 3 relatos, ya os digo, en los que son 3 relatos cortos, 100 páginas, 3 relatos y salen 16 escenas de sexo, sin venir a cuento. La heroína, la protagonista, es una héroe, porque lo dice ella. Nada demuestra con sus actos que sea una héroe o que haya hecho algo para merecer el cartelito de héroe, pero ella ya es una héroe porque lo dice la escritora. Y luego errores de estilo, es como si estuviera hablando, o sea, alguien con un lenguaje coloquial. En fin, es de esas novelitas que escribe una adolescente y que no se deberían de publicar, se deben de dejar ahí en el cajón y que siga escribiendo hasta que llegue un momento que diga, oye, que por lo menos los lectores beta que tenga, que sean un poco más objetivos, que le digan, ahora sí que puedes publicar, pero hasta entonces no se te ocurra publicar esto. Así que bueno, aquí os traigo esta cosa, La herencia Petrova, con 3 relatos, pues eso, de corte juvenil, con lenguaje juvenil, con mucho sexo y heroínas, que son heroínas, porque son heroínas y ya está. Es decir, que tampoco os lo recomiendo. Bueno, en segundo puesto, y esto vamos, la acabose ya, de malo, El hombre sin nombre, de Carlos Sisi, que me entristece mucho, tener que poner en este puesto tan
tan malo a Carlos Sisi, que llegué a darle 5 estrellas hace 2 años con el libro Homine es máquina, de ciencia ficción, buenísimo, pero luego ha ido cayendo, ha ido escribiendo cositas 2 o 3 libros después de 3 estrellas, de ahí no podía subir, y ya este año el de El hombre sin nombre ha sido un despropósito total. Y me entristece, ya os digo, porque yo siempre he sido bastante fan de Carlos Sisi y me parecía, pues, bueno, un poco el Stephen King de España, ¿no? Pero ya os digo que últimamente, no sé si es por presión de las editoriales, en fin, que ha estado escribiendo con prisa, demasiado precipitado, pero la edición llena de errores ortográficos. Estoy hablando de Minotauro, es decir, que es una línea de Planeta, es decir, la línea de ciencia ficción, terror y fantasía de Planeta. Ya os digo, errores de estilo, de ortografía, como si hubiese escrito lo primero que se le ocurría sin corregir y sin darle 2 vueltas. Y luego, bueno, pues esto se trata de un thriller paranormal, podría ser, que está, o sea, todo va alrededor de una droga, una nueva droga, que lo que hace es que te hace que la gente vea fantasmas, ¿no? Y bueno, la protagonista, la comisaria protagonista es un corcho, es un personaje que no hace nada en toda la novela. Luego traen a una psíquica de estas, a una medium, la típica esta que está sacada de Poltergeist, con la palabra cariño en los labios todo el rato, sí cariño, es decir, una copia mala de la abuela esa que salía, la enanica esa que salía en Poltergeist, pues así desarrollo. Y ya os digo, echo mucho de menos Los Caminantes, o sea, al autor de Los Caminantes, de la saga de Los Caminantes, de Rojo, la trilogía vampírica, de Homine es máquina, todas aquellas grandes obras que escribía Carlos Sisi, y que por desgracia ha ido bajando la calidad de sus novelas, que ahora mismo ya no lo conozco, la verdad. Y siento decirlo, lo puse también en la reseña de Burri, pero creo que no voy a volver a comprar libros de Carlos Sisi, porque ya os digo que no es una. Esta es ya la peor, ¿no?, que he leído en los últimos años, pero lleva ya 2 o 3 años que no hay manera, ¿eh? Todo lo que leo de él creo que son libros por encargo, hechos sin ganas y un poco como por compromiso, ¿no? O sea, se nota cuando uno trabaja por obligación y cuando trabaja por gusto. Pues esto es por obligación, seguro. Entonces, pues la verdad es que he tenido que suspenderlo y lo he puesto en este penoso lugar, en segundo lugar, justo antes de la joya de la joya de la corona de las alcantarillas, que sería el primer puesto. Lo he puesto en segundo porque ya os digo que se trata de Carlos Sisi, que me ha defraudado completamente, ¿no? Porque ya os digo, son estos autores que tú siempre le has tenido mucho apego, mucho afecto, y que eras seguidor, y que bueno, y que ahora ya pues tienes que dejar de serlo, pues por lo que sea, ¿no? Por el tema de la editorial, por obligaciones de contrato, por lo que sea, que ya no está escribiendo obras que salgan de él. Además, Carlos Sisi siempre ha sido uno de esos escritores que siempre estaban en todos los grandes encuentros de ciencia ficción, fantasía, de terror, muy conocido en este ambiente, ¿no?, de autores de género. Y ya os digo que era un hombre que tenía una inspiración bastante, en fin, si tú lo dejas a su ritmo y que él escriba inspirado, te hace unas obrazas que no veas. Pero esto, ya os digo que ya con este ya ha llegado un poquito la gota que colma el vaso, y creo que voy a dejar de seguir a Carlos Sisi. En fin, y ya vamos ya con lo peor, con el primer puesto. Bueno, y el primer puesto y la obra peor, o sea, la peor obra de este año, lo peor que he leído, es verdadera basura, es El mundo inferior de David Peake. Bueno, el título original es The World Below, pero la editorial Dilatando Mentes lo ha traído a España con este título, El mundo inferior. Letty, que es la protagonista, se escapa con Hor de casa, ¿no?, para poder huir los dos junticos y casarse y tal. El caso es que son como Romeo y Julieta. Ella pertenece a una familia más adinerada y él a una familia de redneck, de gente, ya os digo, de blancos marginados, ¿no?
El caso es que uno de los familiares de Hor había atropellado a sus padres y ella no lo sabe. Por eso es por lo que su amor es imposible entre ellos. La cosa es que se escapan y la primera noche ya pasa algo raro. Pasa ya una cosa que hace que él la abandona a ella ahí en medio del monte y se va. En fin, ya a partir de ese momento luego salta 10 años más adelante, cuando ella sale de la cárcel, y les van a hacer una entrevista donde ella va a explicar el por qué ocurrió la masacre, que se supone que hay una masacre, y bueno, pues lo que ocurrió tras la desaparición de Hor, que cuando la dejó ella abandonada, el Hor luego desapareció, y después de sus años en la cárcel. En fin, nos va a contar lo que ocurrió en la historia. Entonces va hacia adelante, hacia atrás, todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues está escrita en un lenguaje juvenil, muy ágil, te lo lees así muy rapidito, pero el gran problema de esta obra es que normaliza las drogas, el uso de drogas, como hace Netflix. Hay una propaganda, o sea, tú cuando quieres potenciar algo, tú le das mucha publicidad, le das mucho bombo. Pues tú vete a Netflix y ve cualquier película, cualquier serie, en todas hay uso de drogas. Eso provoca una normalización de las drogas, y así está Estados Unidos como está, que aquello parece un país de zombies. Entonces, pues bueno, así tienen a la población dormida y los gobernantes pueden hacer lo que quieran, que es lo que han hecho siempre. Es decir, ellos son los que meten la droga, no Venezuela, no los países del Caribe. O sea, son ellos mismos, los gobiernos, los que tienen a su juventud quemada. Ya lo hicieron desde la época de los hippies, o sea que esto no es la primera vez. Lo llevan haciendo toda la vida. Ahora les toca el fentanilo. El caso es que este librito es como si fuera una novela, o sea, una película de Netflix. Pero bueno, te saca todo tipo de drogas, chiquillos, niños, con las pipas esas de cristal, de crack, de basura de esa, echándose gotas en los ojos con droga, en fin, de todos los tipos, con todo tipo de uso, te lo enseñas, o sea, constantemente, en cualquier capítulo, venga a cuento o no venga a cuento. Igual que antes os estaba comentando que en La herencia Petrova era sexo, en un libro de 100 páginas te metía un montón de escenas de sexo, pues en esta es el tema del uso de las drogas. Y yo lo siento mucho, pero el maltrato animal y el uso de las drogas, yo lo siento mucho, pero eso me tira para atrás. Es una cosa que me entra una especie como de rechazo dentro, que no puedo yo con estas cosas. Y menos con la normalización de la droga y en niños, ni siquiera en adolescentes, en niños en esta novela. O sea, repulsivo, o sea, es basura pura y dura. Una cosa es que tú escribas de terror y otra cosa es que tú escribas una mierda, perdón, una porquería de estas que te asquea más que te da miedo. Es decir, tú puedes hacer películas de miedo, o sea, novelas de miedo con mucha elegancia, con mucha dejando siempre pues dejando pistas que no sean muy, en fin, que el monstruo, no mostrar al monstruo, que no sean muy explícitas, ¿no? O sea, permitir que se vaya cociendo el misterio y el terror sin tú verlo, como ocurría, por ejemplo, con Drácula de Bram Stoker. El bicho no sale, Drácula no sale por ningún lado, pero sabes que está ahí, es una presencia constante que está ahí, ¿no? Incluso Poltergeist, que antes os comentaba, es decir, no sabemos, no vemos la presencia de fantasmas ni la puerta hacia el otro lado hasta casi al final de la película, mientras te va poco a poco cociendo a fuego lento ese ambiente, ¿no? Pero eso es una cosa, que tú utilizas el terror de esa forma, y otra cosa es este panfleto de normalización de las drogas, que yo, pues, no sé, sé que me estoy haciendo mayor, yo no sé, pero yo esta porquería, yo esto no lo aguanto, porque además fui adolescente en los años 80 aquí en España y tengo muy malos recuerdos de estas cosas, ¿no? Así que lo siento, pero cada vez que hay uso de drogas en niños o en adolescentes, en los Estados Unidos, que ahí parece que es tan normal, a mí, por lo menos, aquí en España, todavía no hemos llegado a esos extremos y me da mucho repelús. Así que esta porquería yo no la aconsejo en absoluto, vamos. Mirad que he dejado lo del maltrato animal en cuarto o quinto lugar, es decir, que ya yo soy muy amante de los animales y eso no lo aguanto, pero esto es peor, porque esto ya es, en fin, hablar ya de temas que ya atentan directamente contra la salud psíquica, sobre todo, ¿no? Física y sobre todo psíquica de la población y de los niños que tienen todo el futuro por delante. O sea que no hay necesidad, no hay necesidad de leerse cualquier
porquería. Y ahora tengo que decir una cosa de Dilatando Mentes. Yo soy muy fiel de esta editorial, pero tenéis que pegarle un par de repasicos antes de comprar los derechos de un libro, porque Dilatando Mentes, ya os digo que me encanta, es una editorial pequeña, pero que sigue todavía manteniendo esa llama del terror, ¿no? Antes publicábamos mucho terror nacional, ahora están trayendo muchos libros premiados de otros países, que bueno, que está bien, porque son casi todos son inéditos en castellano, entonces nos lo traducen para que lo tengamos en español, pero de vez en cuando deberían de pegarle una vueltecica, porque si bien yo, por ejemplo, hay libros como el horror cósmico, el horror cósmico este tipo Lovecraft que no me mata, pero bueno, de vez en cuando hago alguna excepción porque están muy bien hechos los libros de Dilatando Mentes. Es una editorial pequeña que me gusta ayudar, ¿no?, a estas editoriales para que no se dejen, en fin, para que no desaparezcan ante la vorágine de los grandes, pero de ahí a que ya que publiquen cualquier cosa, o sea, yo creo que la línea editorial de un editor, o sea, tiene que mantener un poco, o sea, vigilar un poco, ¿no?, que no entre de vez en cuando algún chuzo de estos que dice, madre mía, que esto, en fin. Pues eso, que me da rabia porque Dilatando Mentes me gusta mucho, lo digo por eso. Si no, si fuera Planeta me daría igual, es normal, pero Dilatando Mentes me duele que una editorial buena empiece a meter chuzos de este tipo porque le hayan dado un premio en Minnesota. A mí me da igual los premios que hayan dado en Minnesota, porque la cultura que tienen aquellos no es la cultura que tenemos aquí, es muy diferente, y para ellos a lo mejor el listón de las drogas lo tienen muy bajito, es normal que los niños fumen porritos, pero aquí pues no, aquí tenemos ese listón más alto y tenemos que ser más exigentes, ¿no? Así que pues nada, esto sería mi primer puesto y esto sería ya mis 6 decepciones de este año, las peores novelas que he leído este año, y ahora ya vamos con la crème de la crème, ya con las mejores 10 novelas de 2025. Bueno, y ahora ya vamos a empezar con los 10 mejores títulos que he leído en 2025 y que todos son maravillosos, la verdad. Como os decía al principio del vídeo, me ha costado mucho tener que desprenderme de algunos 4 estrellas, porque sobre todo con los 4 estrellas, porque me encantaban, pero bueno, he tenido que hacer un poco ahí de tripas corazón y acabar con estos 10 títulos. Y empezamos en 10º lugar con un autor austríaco que se llama Arthur Schnitzler, que escribió esta novela en 1924. Se trata de La señorita Elsa. Creo que es la novela más famosa de él. Es una novelette, es cortita, 104 páginas. Pero es una novela que, bueno, él era coetáneo de este hombre, de Hugo von Hofmannsthal, que ya os lo traje con la carta de Lord Chandos. Me gustó menos que esta obra, que La señorita Elsa, y bueno, esta es una novela que podríamos decir que tiene un contenido dramático, o sea, es tragicómico, ¿no? Es decir, tiene una base, o sea, tiene, sobre todo en la primera parte de la novela, tiene muchos elementos de comedia, pero luego se va poniendo la cosa más dramática. El caso es que Elsa tiene 19 años y está de vacaciones, está jugando al tenis allí en las pistas de un hotel, y en eso que recibe carta de su madre, de Viena. Su madre, en fin, ella sospecha que es para que se vuelva para casa, ¿no?, que se le acaben las vacaciones por cualquier motivo, y no, es peor. Es una carta en la que habla de la posible ruina económica de su padre. El padre, en fin, ha tenido una serie de negocios y cosas que hace que, en fin, que le pide un favor a su hija. Tiene que hacer algo para evitar la ruina de su padre y de su familia, de su casa. Entonces le tiene que pedir algo que ella tendrá que hacer mientras que está ahí en el hotel. Entonces no os puedo contar nada más, pero es una novela psicológica, todo vive en el pensamiento de ella, es como va pasando el trago de ese día, 2 días, que es lo que dura ese periodo, ¿no?, en el que tiene que tomar una decisión, y bueno, todos los pensamientos de ella, de cómo va a solucionar el problema que le
encarga su madre. Es una novela, ya os digo, muy intimista, pero a la vez está muy bien porque no es todo trágico, sino que tiene esas pinceladas de comedia que hacen que vayas respirando de vez en cuando, y a pesar de lo corta que es esta novela, te tienen intrigado todo el tiempo, enganchado todo el tiempo para saber qué es lo que va a ocurrir con Elsa y con lo que tiene que hacer. Está muy chula, la verdad. Yo había leído ya, ¿cómo se llamaba? La última apuesta o algo así, otra obra de Schnitzler que me gustó un poquito menos, se quedó en 3 estrellas, pero esta la verdad es que tengo que reconocer que ha sido una lectura maravillosa, y la he dejado, ya os digo, dentro del top 10 porque es una novela que, a pesar de lo breve que es, os recomiendo muchísimo su lectura. En noveno puesto ya os traigo La Dama del Alba, de Alejandro Casona, que es esta obra que os comento que conocí a raíz de la recomendación de la compañera de Las Gaviotas en el Parque, y que me encantó. La verdad es que me ha gustado muchísimo y ha sido la culpable de que luego siga adquiriendo más obras, buscando por ahí obras de este autor, porque la verdad es que ya os digo que no había leído nada de él. Esta parece que es la obra más conocida de Casona, pero os tengo que decir que más arriba de este top vais a encontrar otras obras de él mejor, o sea, que me han gustado a mí más todavía, ¿no? Entonces, esta obra en concreto es una obra de teatro, cortita de 86 páginas que fue publicada en el 47, y nos habla de que, Angélica murió en el río, desapareció en el río, y entonces la madre nunca encontró su cuerpo, y entonces la llora todos los días, hasta el extremo de que no deja ni siquiera que nadie entre a su habitación, que la mantiene intacta. Telva, que es la criada, también perdió a sus 7 hijos en la mina, pero ella, como dice la madre, por lo menos puede llorar a sus hijos, ¿no? Porque sí que rescataron los cuerpos, ¿no? Entonces, llegará un momento en el que hará acto de presencia la Dama del Alba, que es la muerte, y la verdad es que es un personajazo, o sea, que cada vez que entra este personaje, es una maravilla, ¿no? O sea, misterioso, observador, con un objetivo fijo, muy chulo. La verdad es que la presencia de esta Dama del Alba en esa familia, ¿no? Cuando llega es apoteósica, y la relación con el padre, con la madre, en fin, está muy chulo. Y la verdad es que, ya os digo, una obra muy, muy cortita, muy breve, pero que te descubre la forma de escribir de Casona, que además de bien escrito, es que te va creando la trama poquito a poco, te va mostrando poco a poco como se debe de hacer, narrando las cosas, es decir, mostrando las cosas, no narrándolas, es decir, no contándote lo que va a pasar, o sea, sino te lo va haciendo a medida que los personajes se van relacionando entre ellos, vas descubriendo cosas de quién es la Dama del Alba, de qué relación tiene con la familia, con las hijas, en fin, está muy chula. La verdad es que es una obra de teatro maravillosa, y ya os digo que a raíz de esta obra empecé descubrí a Casona y he empezado a buscar más cosas de él, y he encontrado cosas que dices, madre mía, qué maravilla de autor. Yo la verdad es que Casona fue un exiliado de cuando la Guerra Civil Española, se exilió a América Latina, y aparte creo que Argentina, y siguió escribiendo teatro y novelas y tal, y con mucho éxito, la verdad, tanto allí como en Europa, luego que volvió, o sea que una vida también muy, muy chula la de Casona, muy de aquella época, ¿no? La verdad. Así, porque había muchos refugios, o sea, tanto en México, por ejemplo, como en Argentina, fueron países de acogida de muchos españoles que se fueron para allá, ¿no? Cuando lo de la dictadura militar, ¿no? Así que os la recomiendo muchísimo, y y agradecer a mi compañera de Gaviotas en el Parque por el descubrimiento de Casona, que la verdad es que ha sido maravilloso. En octavo puesto os traigo a una novela japonesa, se llama Tapiz de Otoño, del autor Teru Miyamoto. Esta novela consta de 195 páginas y ha sido recientemente publicada en una edición preciosa que me encanta. Yo no sé, me encanta Hermida, la editorial Hermida, me gusta mucho su edición.
no sé si es el tipo de papel, el tipo de encuadernación, no sé lo que es, que cada vez que coges un libro digo, ostras, qué bien publicado está esto, qué bien editado, qué bien, en fin, o sea, con mucho cuidado, la verdad. Son un poquito caros los libros de Hermida, la verdad, pero no sé, los disfruto como objeto físico, ¿eh? Me gusta mucho cómo lo editan. Bueno, pues la historia va de una señora, de una muchacha de 35 años que sube en un teleférico de estos, ¿cómo se llama? En una telecabina entre montañas, entre altas montañas, con su hijo. Su hijo es pequeño y padece una deficiencia. Bueno, el caso es que cuando está subidos en el telecabina, en el trayecto ese que sube despacito, ve allí en un rincón sentado a su exmarido. Su exmarido que el marido tiene 37 años, tiene 2 años más que ella. Se separaron hace 10 años y desde entonces no lo había visto, lo ve muy desmejorado. El caso es que él parece que la ve a ella lo ve a él, pero no se dicen nada, ¿no? Parece como, sabes que los japoneses, en fin, son muy distantes, ¿no? Quizá muy fríos, y más cuando ha habido una ruptura después de 10 años, a saber lo que ha pasado ahí. El caso es que ella, cuando ya por fin vuelve a casa con su hijo, decide escribirle, ¿no? Esto va a ser una novela epistolar, todo va a ser cartas entre ella y su exmarido. Y en cada una de estas cartas vamos a ir atrás y hacia adelante y nos van a ir contando lo que ocurrió realmente, ¿no? Por qué se separaron hace 10 años, porque él la dejó a ella y lo que ha ocurrido en esos 10 años, ¿no? Y es muy bonita, muy emotiva, muy bien escrita. También, como en la novela anterior, este autor también va contando todo a fuego lento, es decir, va despejando dudas a medida que vamos recibiendo y enviando cartas, y es muy bonita, la verdad. Tanto la forma de escribir como la historia, una historia de estas de vida, ¿no? De relaciones rotas, de gente maja, que en el fondo, pues bueno, pues son el resultado de circunstancias, ¿no? Pero que en el fondo los dos tenían su parte de razón y su corazoncito, ¿no? Es muy bonita, la verdad, yo os la recomiendo mucho, y de todas las novelas japonesas que he leído este año, esta creo que es una de las mejores. Así que nada, como veis estoy yendo un poco más rápido porque todavía me quedan libros y no quiero tampoco que este vídeo se haga demasiado largo. Así que nada, vamos a pasar al siguiente puesto. En séptimo puesto os traigo a un escritor húngaro que se llama Lajos Szilágyi, con su obra Primavera Mortal. Bueno, esto es también una maravilla, de 191 páginas, también cortita, publicada en 1938, un año antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Me ha gustado muchísimo porque no es epistolar, pero bueno, también me ha recordado mucho a Tapiz de Otoño, o sea, a la novela anterior, a Tapiz de Otoño, en el sentido de que todo se desarrolla en un hotel al que llega un hombre. El caso es que en la entrada ese hombre ve a un antiguo amigo de la juventud, y cuando lo ve por allí, bueno, no le dice nada, el otro no lo ve a él. El caso es que se sube a su habitación, saca una carta y se dispone a escribir. Va a escribir esa carta a su viejo amigo que acaba de ver ahí abajo, que sabe que está ocupando la habitación de al lado. Y va a empezar a contarle lo que ha ocurrido en todos estos años desde que no se vieron. Y la historia de amor apasionada que tuvo con una mujer, con una muchacha. Tendrá una relación, por supuesto, con el hombre, con el viejo amigo que está alojado en la habitación de al lado. Y él está escribiendo esa carta porque quizás sea la última carta que escriba. Es decir, que no puedo contar nada más, pero bueno, me ha parecido una novela de estas que hay apasionadas, de pasión, muy del romanticismo. Pero bueno, también me ha recordado mucho La impaciencia del corazón, de Stefan Zweig. También me ha recordado El último encuentro, de Sándor Márai, quizá porque también es un escritor húngaro. En fin, ese ambiente medio romántico, apasionado, muy serio, muy educado, gente muy... una forma de escribir muy lapidaria, pero muy seria, de una psicología muy profunda, ¿no? Y muy coherente y muy...
me ha gustado muchísimo, la verdad. Yo este tipo de novelas he estado buscando más cosas de Szilágyi, y bueno, parece que era muy prolífico, escribió muchas novelas y además muy interesantes, que aquí llegaron a España sobre los años 60, 70. Es cuando se empezaron a publicar, porque son casi todas las ediciones que he encontrado son de esa época. Entonces espero que empiecen a traer más obras de este hombre, porque bueno, Sándor Márai pues ahora está cogiendo más fama, ¿no? Se está haciendo, y por supuesto Stefan Zweig, pero espero que Szilágyi sea otro de estos autores que empiecen ahora a reeditar aquellas novelas que solamente se pueden conseguir ya muy viejecitas y muy, en fin, de los 60 por ahí. Entonces, pues es un autor que he descubierto también y que me ha encantado, ¿eh? Ya os digo que si os gusta la pluma de Márai o de Zweig, este hombre es de ese estilo, ¿eh? Está muy chula. Así que nada, aquí tenéis Primavera Mortal, también una de sus obras más conocidas. En sexto puesto os traigo a Ana Karenina. Ana Karenina fue en la lectura conjunta con el que veníamos del año anterior, me parece, de finales del 2024, y ya empalmamos con el 25, o empezamos en el 25, creo que fue la lectura de invierno. Y bueno, y es una obra de Tolstói que me ha gustado mucho, porque sabéis que Tolstói escribe muy bien, y sobre todo porque Tolstói además, cuando estás leyendo a Tolstói, estás también impregnándote de la cultura eslava, de las costumbres, de la forma de actuar que tenía la gente en aquella época, ¿no? A finales del 19 en Rusia, y nada más que por el entorno, el cuadro histórico que te pinta Tolstói ya es una maravilla el disfrute, ¿no? Luego, si encima también otra de las características de Tolstói es que era un hombre que tenía un sentido de la humanidad muy profundo, es decir, estaba un poco obsesionado, no tanto como Dostoyevsky, pero también quería saber la psicología de la gente, ¿no? Del pueblo, de cómo pensaba la gente, por qué sentía lo que sentía. Era un hombre muy humanista, ¿no? En ese sentido, y entonces, claro, construyó unos personajes de forma maravillosa. Entonces, bueno, el personaje de Ana Karenina, su marido, luego el conde Brodsky, todo el coro de personajes que van saliendo en la novela. Yo, originalmente, cuando leímos esta novela, mis compañeras y yo, nuestra intención era hacer la trilogía de las adúlteras, empezar con La Regenta, luego con Ana Karenina y luego con Madame Bovary, pero nos quedamos creo que después de haber leído a Ana Karenina no va de eso, es decir, yo creo que las cosas menos importantes que tiene Ana Karenina, en mi opinión, ya sabéis que yo en este canal digo mi opinión, eso no va a ningún lado, no hace cátedra, vamos, cada uno tiene la suya, su propia opinión, digo. El caso es que me refiero a que para mí no fue una novela de adúlteras, no es ese rasgo el más importante de la novela, ¿no? Yo creo que es más, tiene muchísima más importancia la diversidad de mentalidades, lo diferentes que son, la forma de pensar de toda la gente, de todos los personajes que salen en esta novela. Me parece maravilloso el papel, la forma de actuar del marido, un hombre conservador, un hombre muy serio, un hombre muy coherente. Ella también coherente dentro de sus sentimientos hacia Brodsky, y luego todo el quórum de gente que va saliendo en la novela, la relación que tiene con ellos, luego cómo era la sociedad aristocrática rusa, cómo era un poco hipócrita, ¿no? Y por un lado ensalzaba un poquito el tener tus líos amorosos, pero luego te castigaba si eso salía a la luz. En fin, una cierta hipocresía, ¿no? Social en ese sentido, pero serían muchos personajes a cual más chulo. Había una baronesa ya mayor que estaba en el círculo este aristocrático, y que ella era de las más permisivas, y que cada vez que hablaba yo es que me encantaba. Una mujer directa, no le gustaban, era de ese círculo un poco aristocrático, un poco hipócrita, pero sin embargo la mujer era de las más claras. Entonces, cuando te soltaba una de esas,
en fin, molaba mucho, porque ella defendía tanto a Ana Karenina, su actitud, ¿no?, ante la vida, porque se dejaba llevar por el corazón, pero luego también defendía un poco también en fin, el derecho de su marido y el derecho de sus hijos de tener también pues un poco la familia, una cierta cohesión en la familia, en fin, etcétera, ¿no? Entonces ya os digo, es una comparsa de personajes y de psicologías muy diferentes que lees a uno y dices, este hombre es coherente. Luego oyes a la otra y dices, es coherente también. Y, es decir, que llega un momento en el que no puedes juzgar, o sea, vas viendo como todos tienen su trocito de humanidad, de defectos, de virtudes, y en ese sentido me parece una novela muy rica por ese comparsa de personajes tan hermosa que hace, que construye Tolstói. Todo esto, ya os digo, en ese ambiente histórico, ¿no?, de finales de siglo, en el que ya sabéis que Rusia pues fue uno de los que arrastró más tiempo pues esa forma antigua de vivir, ¿no?, ese antiguo régimen de los zares, de la monarquía, etcétera, y allí el cambio llegó tarde y llegó muy despacio, porque era todavía un país que se basaba todavía en la agricultura, ¿no? Había industria, pero muy poquita, ¿no?, en esa época. Entonces ya os digo que siempre es un placer leer a Tolstói, pero que ya os digo que para mí, lo de menos, aunque le hayan puesto Ana Karenina, creo que él estimó Tolstói. Quería titularlo de otra forma, quería ponerle otro título, pero parece ser que en el tema de la editorial y te dijeron, vamos a poner Ana Karenina y tal, por el tema, pues a lo mejor pero yo creo que no es la vida de Ana Karenina. Hay muchas vidas interesantes en esa novela. Además, sabéis que es una obra tocha, una obra magna, y le puede sacar muchísimo jugo. Así que bueno, dejaría a Ana Karenina en sexto puesto, porque bueno, hay otras novelas que me han sorprendido más. O sea que aquí ya sabéis que no se trata, cuando estoy hablando de las 10 mejores novelas que he leído, no significa, por ejemplo, el segundo puesto es un ensayo, entonces no podemos compararlo, ¿no?, con Ana Karenina. Así que, en fin, os lo digo porque bueno, son todas buenas, ¿eh? O sea, yo he hecho este orden más o menos, pero bueno, que ya sabéis que todas me han encantado. He tenido que hacer aquí el número del mono para poder seleccionar 10. Bueno, ahora ya pasamos ya al quinto puesto, que ya estamos ya en el Ecuador, ya estamos ya en los 5 mejores libros que he leído este año, por lo tanto ya todo lo que viene ahora es crème de la crème. En el quinto puesto, y con 4 estrellas, por supuesto, os traigo a Máximo Gorki, con una novela que os traje hace muy poquito y que bueno, que se ha quedado al final en quinto puesto, de lo que me ha gustado: Los que fueron hombres. Una novela de 111 páginas en el que el protagonista, bueno, aquí habrá un grupo de protagonistas, pero bueno, el que regenta una especie de albergue es un capitán, un antiguo oficial del ejército que se llama Capitán Cubalda. El Capitán Cubalda es un hombre que, bueno, de estos que han ido a menos, pero es el que regenta un poco, el que organiza un poco, pues a todas las almas perdidas que se van acercando por allí, gente normalmente que son mendigos, gente que tiene problemas con el alcohol, gente que por lo que sea han sido rechazados por sus familias, que se han quedado sin dinero, gente bohemia que ha ido por ahí caminando por el mundo. El caso es que se han hecho ahí un grupito de gente muy sana, muy maja, con un corazón de oro. Cada uno, en fin, uno es un delincuente, el otro ha sido maestro, el otro ha sido, en fin, que son todos pues semi-marginados, o no, marginados, no semi-marginados totales, ¿no? Y el Capitán Cubalda tiene un papel muy importante porque él, a pesar de que es uno más de ellos, pero él es un hombre que se ve que ha tenido cultura y los aconseja de vez en cuando los ve ya muy chafados, muy en el suelo. Él se acerca a él, al que está peor, se acerca, le da unos consejos, lo anima: venga, tómate un vasico de vodka o tal, o de vinico, tal. Pum, ¿eh? El caso es que los va animando, los va levantando lo justo para pasar un día más, es decir, para ir aguantando, ¿eh?
Y luego habrá un maestro, también un maestro que también tenía problemas con el alcohol, y el hombre este que sigue trabajando, pero bueno, con un sueldo tan pequeño que tiene que vivir él solito allí en el albergue. Y este hombre, entre el maestro y el cubalda, el cubalda es como si dijéramos el instinto, ¿no? El pico filosófico, ¿no? Y luego está el maestro que lo apoya o lo sustenta con conocimientos. Todos los demás, la mayoría, pues son analfabetos, pero entre los dos un poco mantienen ahí un poco esa dignidad, ¿no? Del que ha caído, ¿no? Y es una relación preciosa la que tienen entre ellos y bueno, es una radiografía muy interesante porque como Máximo Gorki tuvo un periodo en su juventud también de que era un poco vagabundo por el mundo, elegido en cierta forma, era elegido porque él era joven, podía trabajar, iba trabajando por donde iba, pero se había quedado huérfano muy prontito, se tuvo que ir a vivir con su abuelo y luego se fue a los 11 años, se fue de casa de su abuelo y ya empezó un poco por ahí a recorrer el mundo y entonces se ve que conoció de primera mano este tipo de personajes que luego pues ha estado transcribiendo en sus novelas muy habitualmente, sobre todo en la primera parte de su producción literaria. Muchos de los protagonistas eran de este tipo vagabundo, gente marginal, pero que tenían eso, ¿no? Pues, dentro de su... Como son los rusos, ¿no? Son muy nihilistas, muy depresivos, están siempre pensándolo todo muy pesimistas, pero por el otro lado tienen ganas de vivir, es decir, tienen fortaleza, son gente resistente, entonces tienen esa doble cara, ¿no? En la misma moneda que hace que Gorki lo sabe, esa balanza la sabe describir muy bien. Así que esto es una obra cortísima, pero muy grande en cuanto a contenido y en cuanto a lo que te deja, ¿no? La huella que te deja. Yo ya os digo que muchas veces lo que a mí me permite determinar un 4 estrellas, un 5 estrellas, son puntual, sabéis que siempre es una cuestión muy fría, ¿no? Pero bueno, esto, como vivimos en una época un poco de, no sé, hay veces en los que con una puntuación expresan más o menos mejor lo que para mí significa una obra, ¿no? Entonces, os digo que tiene tan buena puntuación, les doy siempre 4 o 5 estrellas a las novelas que siempre te dejan huella, ¿no? Que te dejan cosas, como un pozo en el que cuando va pasando el tiempo te vas acordando de esa novela y te deja una huella, y da igual que sea muy extensa como Ana Karenina o breve como Los que fueron hombres, todo lo que te deja huella para mí ya mínimo es un 4 estrellas. Bueno, en cuarto puesto os voy a traer ya la pentalogía de la autora Aki Shimazaki, una autora japonesa, que con estos 5 libros que se llaman la pentalogía de La sombra del cardo. Esta pentalogía empecé a leerla en 2024, creo que fue el segundo libro, el de la biblioteca de Mitsuko, la librería de Mitsuko, perdona, pero luego supe que era la segunda entrega y tuve que empezar por la primera, Azami, el club de Mitsuko. Y bueno, ya me las leí todas las 5 seguidas en el orden de aparición. Incluso ya me compré una edición que creo que la tengo por aquí, esta, que ya incluye las 5 novelas, de la pentalogía La sombra del cardo. Pues esta maravilla preciosa que la disfruté muchísimo. Y que en cuanto me di cuenta de que los había leído en el orden equivocado, enseguida os dije que intentaréis empezar con Azami, que era la primera entrega de esta pentalogía. De Aki Shimazaki también leí Luna Llena, que será también la segunda entrega de momento, una trilogía que no os voy a comentar ahora porque creo que se va a convertir también en una pentalogía como La sombra del cardo. Por lo tanto, no voy a hablaros de ella hasta que no acaben los 5 tomos, o sea, los 5 libros, que eso sí que los he ido comprando uno a uno, poquito a poco,
porque creía que era una trilogía, pero parece ser que he oído que según información de la editorial va a hacer 5. Por lo tanto, cuando tengan ya los 5 leídos, ya os traeré la nueva pentalogía, que está todavía escribiendo. Bueno, pues sobre esta pentalogía de La sombra del cardo, os tengo que decir que bueno, todo se desarrolla hay un amor entre Mitsuko y el chico, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero se parece mucho el nombre. El caso es que él está casado y ella trabaja en un bar de alterne. Y parece ser que trabaja en el bar de alterne los viernes, porque el resto tiene una librería, donde vive con su hijo, que es sordomudo, el chiquito, y que bueno, en la librería conocerá luego a una mujer con una niña que, sin saber el lenguaje de los signos, se comunica con el niño. Pero bueno, todos estos 5 libros van a estar relacionados y nos van a salir personajes de cuando son más jóvenes, cuando son más mayores, y es una historia preciosa que os tiene enganchados a pesar. Aki Shimazaki tiene una cosa, y es que aunque tú lo estás leyendo y estás viendo una autora japonesa, que va escribiendo, o sea, con tranquilidad, una paz, una descripción en su pero sin embargo, de vez en cuando te va soltando cosas que dices, ostras, o sea, te va enganchando con la intriga de lo que es el argumento, ¿no? Entonces, a pesar de que se va cociendo a fuego lento, pero sin embargo te va intrigando de tal manera que quieres saber qué decisiones van a tomar los personajes, cómo se va a encontrar con el otro, qué le va a decir, en fin, que tiene una especie como de tensión tranquila. Es decir, estás leyendo algo muy hermoso, pero que sin embargo te tiene atrapado diciendo, ostras, sí, pero a ver lo que va a pasar, ¿no? Es decir, que es una autora que me encanta. La segunda pentalogía, esta que de momento llevo los 3 primeros libros, creo que la última ha sido La chica de Tokio o algo así, es la tercera. El segundo fue La luna llena y la primera no me acuerdo ahora mismo, pero también empecé por el segundo. Es decir, pero es que creo que lo editaron así, ¿eh? Es que las editoriales a veces, yo no sé, pero chicos, o sea, publicar por orden, no vayáis dando saltos porque al final nos volvéis locos. Que luego se pueden leer de forma independiente, pero siempre es mejor hacerlo según la cronología de escritura de Aki Shimazaki. Bueno, pues esta pentalogía os la recomiendo muchísimo si os gusta la literatura japonesa, si os gusta historias de vida, de relación entre personajes, relaciones familiares, problemas que surgen a raíz de los momentos modernos que estamos viviendo, que hacen que las familias se resquebrajen un poquito, o incluso que hayan nuevas mentalidades que hagan que haya ciertos conflictos a pesar de la educación que se mantiene y el respeto familiar que es típico tradicional en Japón, pero ya se encuentran ya se escucha cómo se resquebrajan porque claro, según las generaciones, pues ya vamos avanzando, vamos cambiando nuestra mentalidad y vemos ahí como un pequeño choque intergeneracional muy chulo, pero donde siempre se guarda el máximo respeto por la forma de pensar o por la edad de cada persona, etcétera, ¿no? Es decir, me parece una escritora muy elegante, con una escritura muy hermosa, pero que nos cuenta pues, problemas y formas de vivir muy actuales, y nos retrata un Japón bastante actual y, en fin, que está... Además, un país que sabéis que se abrió un poco al mundo hace muy poco, a finales del siglo XIX, hasta entonces era prácticamente medieval. El Japón tenía unas costumbres muy arraigadas, muy ancestrales. Y de golpe y porrazo, esa industrialización de principios del siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en fin, o sea, ya se mete en una vorágine de golpe y porrazo de la modernidad esta del mundo industrial, pues la verdad es que eso provoca cambios bestiales en la sociedad japonesa. Bueno, pues esta pentalogía os la recomiendo muchísimo y la he tenido que dejar sin duda en este puesto, en el 4.º puesto, que está muy bien. Y ahora ya vamos con las 3 mejores obras que he leído este año, en el 3.er puesto.
Bueno, pues como decía, en tercer puesto y con 4 estrellas y media, ya casi rozando las 5 estrellas. No le he podido dar las 5 estrellas porque, mirad, porque es un cuento infantil. Porque si no, bueno, aunque sea infantil, esto lo puede leer un adulto y disfrutarlo muchísimo, igualmente. Y se trata del escritor soviético Yuri Olesa con los 3 gordinflones. Bueno, esto es un cuento, porque está así ambientado en tono fantástico, pero bueno, es como si fuera una revolución, la revolución rusa, en un reino que que está, es como es un reino que de los 3 gordinflones, 3 tíos gordos que viven en ese reino y que, bueno, que persiguen a cualquiera que critique o que cuestione su sistema, ¿no?, dictatorial, ¿no?, en este caso. Fue publicada en 1928, ya os digo, 11 años después de la Revolución Rusa, y está escrito en un ambiente fantástico y nos narra la historia de la Revolución Obrera en un mundo de fantasía, ¿no?, o sea, como si fuera semimedieval, ¿no? Hay un niño que será el sobrino de los 3 gordinflones, que es un niño muy majete, que se supone que va a ser el heredero de los 3 gordinflones, al que no se le permite estar en contacto con niños, porque lo que quieren los 3 gordinflones es que tenga un corazón duro, un corazón helado, para poder luego reprimir a la gente sin contemplaciones. Por lo tanto, solamente se le permite tener un muñeco, en este caso es una muñeca. La muñeca que le han construido a este niño, al futuro, el sucesor del reino, es una muñeca que tiene el aspecto de una gitanilla que hay en un circo de estos ambulante, y uno de los inventores que había construido la muñeca se copió, o sea, la construyó con todos los rasgos de esta niña, que era, pues, como si dijéramos, la polvorilla de ahí del circo. Todo el mundo la quiere por su alegría y es muy, muy desparpajada. El caso es que este niño está enamorado de su muñeca. En fin, no os voy a contar mucho más porque es un cuento y, bueno, son 189 páginas, pero la verdad es que pasan muchas cosas. Es casi de acción, una acción trepidante, muy gracioso, con muchas cosas de comedia, con el tema ese, con el trasfondo de la gente del pueblo que se levanta contra los gordinflones, cómo está los típicos traidores que trabajan, en fin, que siguen todavía intentando defender a los 3 gordinflones y que se ponen, que son chivatos de la gente del pueblo. Como hay 2 que es como si fueran la vanguardia obrera, que uno es cerrajero y el otro es actor, y entre los 2 son como 2 líderes que son los que organizan las manifestaciones y en fin, uno lo han cogido, lo tienen preso en la cárcel y el otro está por ahí escapado entre los montes. En fin, está muy chulo, y la historia de la niña, que es la protagonista, y del niño luego, va a ser muy bonita, es la verdad. Esta es una obra que ya os digo que me la he bebido, y que esta es de esas que hay que releer de vez en cuando para desintoxicarse. Cuando ya estemos ya hartos ya de no encontrar nada así chulo e interesante, te lees otra vez esta novelita y bueno, y acabas durmiendo con una sonrisa. Y como os digo, recomendado para todas las edades, porque es maravillosa la forma de escribir de Yuri Olesa. Que, por cierto, de Olesa he descubierto otro, tengo ya conseguido otro libro de Yuri Olesa que os traeré dentro de poco. Creo que se llama Angustia, de la editorial Acantilado. Así que bueno, os lo traeré ya para este año 2026. Así que pues nada, este sería el tercer puesto con 4 estrellas y media, los 3 gordinflones. Bueno, en segundo puesto y ya con 5 estrellas, uno de los 5 estrellas de este año, os traigo el ensayo del que os había hablado, de Carlo Rovelli, un astrofísico italiano que me encanta, con su obra publicada en 2024, Agujeros Blancos. Bueno, Carlo Rovelli, aparte de profesor e investigador, también es divulgador de tema de astrofísica. Y bueno, yo todo lo que he leído de él, sobre todo el primer libro que os traje hace un par de años sobre el tiempo, de cómo hablar del tiempo es muy relativo,
todo lo que he leído de él es maravilloso. A mí me encanta porque es además un hombre que, a pesar de que es un físico teórico, sabe mucho de estos temas. Nos lo explica de una forma tan sencilla y tan llana que incluso para gente como yo, que no tengo ni idea de ciencia, o sea, yo soy más de letras que de ciencia, pues bueno, lo entiendes perfectamente y bueno, y te abre la mente, ¿no?, hacia misterios, ¿no?, de la ciencia que todavía están por descubrir. Y en este caso nos habla de los agujeros negros, de cómo se transforman en agujeros blancos. Esa transformación es teórica, porque tanto él como su colega investigador Hall, que es creo que es norteamericano, entre los dos han desarrollado mediante la matemática, por eso os digo que es física teórica, no es experimental con telescopios y tal. Ellos no han visto el agujero blanco, pero con fórmulas matemáticas y basándose en Einstein y en la física cuántica, ellos han desarrollado una de las dos teorías que hay. Está la teoría de cuerdas y luego está la teoría de la cuántica, ¿no?, la física cuántica. Pues Carlo Rovelli y Hall han desarrollado mediante esa teoría, esos análisis matemáticos, cómo podría un agujero negro observarse desde un lado. Porque casi todas las imágenes que tenemos últimamente con el Hubble y sobre todo con el James Webb son del agujero negro desde un punto de vista frontal. El agujerito negro con el horizonte de sucesos alrededor, ese aro de acreción, pues se ve siempre el agujero negro en medio. El negro no se ve, pero sí que absorbe la energía visible, entonces por eso es por lo que vemos la corona alrededor. Se puede ver, pero siempre se ve de una forma frontal. Pero si tú coges ese agujero negro y lo pones de lado, toda esa energía, toda esa masa que entra de golpe y porrazo hacia adentro, hacia ese agujero negro, ¿dónde llega? ¿Hasta dónde llega? ¿Y en qué momento hace conflicto con la pared externa? Es decir, a ver si me explico. El agujero negro lo veis grande, ¿no? Va chupando la energía, pero a medida que va cayendo hacia adentro va estirando la pared, ¿no?, del agujero. Se va estirando la pared hasta que llega un momento que la pared se clampa. Por lo tanto, a partir de ese momento la energía no puede continuar y tiene que volver hacia atrás, como cuando lanzas una pelota de básquet al suelo y hace como una V, es decir, cae al suelo y luego de rebote vuelve hacia atrás. Lo que pasa es que nunca llega, la fuerza con la que entra nunca es inferior a la energía, o sea, a la velocidad con la que sale la energía. Por eso nunca sale no vemos cómo salga la energía por el agujero negro, ¿no? Por eso pero lo que es el agujero blanco sí que se vería si nos metiéramos dentro del agujero negro. Entonces nos muestra en el gráfico cómo matemáticamente podría ser la forma de un agujero negro de lado, de perfil, y luego cómo dentro se forma un agujero blanco como respuesta al rebote de esa energía cuando llega a un momento de colapso de las paredes del agujero negro. Muy interesante. Yo la verdad es que os lo explico como si yo fuera aquí un astrofísico, pero vamos, todo esto que os he contado se me ha quedado por lo bien que lo explica. Es decir, que el mérito lo tiene este hombre de bien que explica siempre. Pues imaginaros cuando entendí lo que era el tiempo, porque bueno, ya sabéis que Einstein decía que el tiempo y el espacio estaban relacionados y que el tiempo, es decir, cuanto más lejos observas, más atrás vas en el tiempo, ¿no? Pero este hombre es que te lo explica muy bien, incluso haciéndote unos comparaciones de el tiempo que vive una persona que vive en lo alto de una montaña y la persona que vive debajo de la montaña. Para el que vive más alejado del centro de la Tierra, su vida pasa más rápido que la que se queda en la parte baja. Es decir, que cuanto más cerca estás del punto central de gravedad, tu vida va más despacito, y el que vive en lo alto va más rápido. Lógicamente, tiene que ser
la diferencia solamente se muestra con medidores de tiempo, con relojes, con cronómetros súper atómicos, ¿no? O sea, con una diferencia muy leve. Pero claro, a medida que te vas alejando de la Tierra, por ejemplo, se vería esa distancia muchísimo más aumentada, ¿no? Así que bueno, ya os digo que el tema del tiempo, por ejemplo, es una cosa que me encanta, como la explica Carlo Rovelli, y ya os digo yo, todo lo que publica este hombre me lo pesco porque siempre aprendo un montón. La última que os traje hace un par de años fue la de el tiempo, pero esta, a ver si me sale por aquí el título exacto y os lo digo. 7 lecciones sobre física también os la traje, y el orden del tiempo sería el libro del que os estoy hablando, que me encantó. En fin, y ahora ya pues eso, ahora he leído este año el de los agujeros blancos y bueno, y me ha fascinado, la verdad. Así que si queréis, si os gusta la astronomía, si tenéis curiosidad por saber cómo un físico teórico puede ir más allá, esto es un poco, si os fijáis, esto es un poco la diferencia que existe entre la ciencia y la filosofía. Cuando tú no tienes un instrumento para medir la realidad, filosofas, imaginan lo que podría ser. Pues esto es un poquito parecido. Ellos, la diferencia es que ellos son físicos teóricos, por lo tanto sí que tiene una base científica. Otra cosa es que no se pueda ver de momento, ¿no?, dentro de un agujero negro, pero sí tener una especie como de prospección, ¿no?, según los datos matemáticos y cómo podría ser por dentro un agujero negro, pues eso, sustentado por fórmulas matemáticas. Así que nada, en segundo lugar os traería este ensayo. Sabéis que a mí no me gusta dejar nunca en primer puesto un ensayo, pero sí que es verdad que este me encantó y por lo menos en el top 10 sí que lo tenía que traer, así que ha ocupado un segundo puesto. Es sorprendente, pero yo normalmente os pongo las estrellas que me sugirió en ese momento cuando lo leí, así que luego no puedo cambiar las estrellas porque es en el momento que terminas de leer un libro cuando tienes que valorarlo. Luego ya pasa el tiempo y puedes bajar o puedes subir, pero en fin, yo dejo la puntuación que le di en ese momento. Y ya vamos con la joya de la corona, el mejor libro que he leído en 2025. Bueno, pues en primer puesto y la joya de la corona de esta semana, de este mes y de este año es un libro que contiene 2 obras de teatro de Alejandro Casona. Os había dicho que os iba a traer otra vez a Alejandro Casona con una obra que me ha gustado más incluso que La Dama del Alba. Y se trata de un libro, creo que es de Alianza, que trae 2 obras de teatro: La barca sin pescador y 7 gritos en el mar. Para mí La barca del pescador ha sido un 4 estrellas, pero 7 gritos en el mar han sido un 5 estrellas. Que por cierto, de 7 gritos en el mar hicieron película en Argentina en los años 50. Bueno, pues vamos a empezar con La barca sin pescador. La barca sin pescador es muy chula. Un hombre muy rico, el protagonista, Jordán, me parece que se llama Jordán. El hombre invierte en bolsa y parece ser pues que su gran enemigo intenta hacer invertir para que bajen los precios de sus acciones y arruinarlo, en fin. Y parece ser que ha sido traicionado por su amante, ¿no?, por la amante de Jordán, del protagonista. Entonces ve que los amigos están en contra de él, que la mujer, esta muchacha con la que él creía que tenía cariño, pues lo ha traicionado con su mayor enemigo para darle información privilegiada para poder hundir las acciones, el valor de sus acciones. El caso es que cuando el hombre se queda solo, aparece un tipo vestido de negro. Parece ser que es el demonio, ¿no? Si os fijáis, en Casona siempre hay un elemento de fantasía, pero que es secundario. Está hecho para cuestionar algo de la realidad muy humana y muy terrenal, ¿no? En este caso, pues bueno, este hombre que siempre ha vivido por el dinero y para el dinero, y que realmente no tiene tantos amigos, ni su amante lo quiere, realmente está solo en el mundo, solo tiene dinero e interés, la gente está con él por el interés. Pues ahora que tiene este peligro de perderlo todo de golpe y porrazo, pues antes de perderlo todo llega este tipo vestido de negro, parece ser
que es el diablo, porque él recuerda haberlo visto en cromos cuando era pequeño en el infierno. Bueno, el caso es que este individuo vestido de negro le ofrece un trato. Entonces, si acepta ese trato, volverá otra vez no solamente a ganar a su enemigo en bolsa, sino que se va a hacer mucho más rico todavía. Un pacto con el diablo. No os puedo contar más porque es una obra de teatro muy breve, pero que tiene un contenido muy chulo, y luego va a hacer que esta nueva situación, aunque parece que es el trato con el diablo y, en fin, lo que siempre se ha dicho, ¿no? O sea, que vender tu alma al diablo y todas estas cosas, sí. Pero a este hombre le va a servir para todo lo contrario, le va a servir luego para ver el mundo desde otro punto de vista, ¿no? Y no os voy a contar más porque luego ya os digo que se va a poner muy interesante, muy chulo. Pero este sería el 4 estrellas. Ahora nos vamos al 5 estrellas, que es el que ha puesto esta obra en el top 1. Se trata de 7 gritos en el mar. Chulísimo. 7 gritos en el mar, son 7 protagonistas que están en un crucero. Están de vacaciones en un crucero que creo que viene de Europa hacia Buenos Aires, ¿no? El caso es que en ese trayecto por el Atlántico, pues un día están todos reunidos allí en el gran salón donde van a cenar, y llega el capitán, se reúne allí con los 7 invitados, todo gente de las clases altas, ¿no? Y parece ser pues que los 7 tienen algo turbio que esconder, ¿no? Unos por unas cosas, otras por otras. El caso es que llega el capitán y les dice a los 7 que esa va a ser su última noche, que lo siente mucho, pero que están en guerra, acaba de estallar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y que ellos van a servir, su barco va a servir un poco pues como si fuera un chivo expiatorio, como si fuera ¿cómo se dice? Como si fuera la carnaza que se le echa a los nazis para ser atacados, y que de esa manera el convoy militar que tiene que ir a tal sitio se salve. Por supuesto, estos 7, que son 7 desaprensivos, el que más o el que menos, son toda gente que a mí no nada más que para lo suyo, empiezan todos a alterarse, a gritar que por qué tienen que ser ellos los que se ofrezcan, ¿no? O sea, ¿quién ha decidido que ellos tienen que ser los samaritanos, que se les eche a las fauces a los nazis para que se los carguen el barco, lo hundan, y de esa manera, en fin. Y empieza ahí a salir todo, porque claro, como es su última noche ya no tienen reparos en nada, y empiezan todos ahí a soltar por su boquita. Entonces todos que estaban guardando las formas, que estaban siempre detrás de esa careta, ¿no? de convención, ¿no? De ocultando su verdadero rostro, pues como van cada uno, se van confesando de lo que son realmente cada uno, ¿no? Y lo que han hecho mal en este mundo, porque total, para lo que les queda. El caso está muy chulo. También se habla de clases sociales. Ellos están en primera, luego están los de tercera, que esos sí que se van a salvar. Les ha dicho el capitán que a esos los de tercera son los que se van a ir en los botes. Entonces, claro, decir que por qué los de tercera sí y ellos no. En fin, muy chulo, va a estar muy chulo. Luego se va a escuchar la música de... hay una muchacha de tercera embarazada. Luego hay muchos italianos que están tocando el acordeón, están de fiesta, porque los de tercera no saben lo que va a ocurrir. Ellos sí, pero entonces claro, los de tercera están allí de fiesta, más contenticos que nada, con su embarazadica y con sus fiestas, ¿no? Es una historia también, una obra de teatro breve, pero súper rica y súper intensa. Y esta sí que me ha dejado una huella ahí especial. Todos los personajes son fantásticos, todos, los buenos, los malos, los regulares, cada uno tiene su tocado, pero es una obra de personajes preciosa. Una locura que ocurre, o sea, con una premisa muy sencilla, pero que va luego desembocando una serie de pasiones en todos los personajes, en los 7, que es maravilloso. Y unos diálogos que están todo el rato ahí comiéndote los diálogos. O sea, hay uno en concreto, un personaje que es muy irónico, no lo quiere nadie, o sea, es un despreciable, todo lo que dice es para hacer daño, pero es un tío tan fino, hablando, es decir, tan sutil y tan listo, o sea, tan inteligente, o sea, es ese humor inteligente malo, es ácido, es satírico, el tío
muy sarcástico, ¿no? Pero construye unas frases hirientes de lo más delicadas y de lo más... O sea, me encanta, me recuerda mucho a Saki, al autor aquel británico de principios del siglo XX que os he traído varias veces, con los cuentos aquellos de los... En fin, los cuentos, casi todos eran cuentos así cortitos, y esa flema británica con ese sarcasmo, esa ironía que está soltando el tío por su boca, se está metiendo con otro, pero de una forma tan sutil y tan elegante que no puedes responderle. O sea, pues aquí me ha parecido igual, Casona me ha parecido, ya os digo, en esta obra de teatro maravilloso. Y ya os digo, yo de momento todo lo que he leído de Casona me ha encantado, así que ya están viniendo más obras de él y seguro que a lo largo del 2026 os traeré más cositas de él. Y bueno, ya con esto ya me despido, voy a cerrar ya la tablet. Se me habrá hecho súper largo este vídeo, súper largo, pero bueno, es un especial, el especial fin de año y nada, tenía que traer muchas cosas. Podía haberlo hecho en varios trozos, los mejores por un lado, los peores por otro, el balance lector por otro, pero bueno, a mí me gusta hacerlo todo en un bloque, en una sola vez y nada. Y seguro que como estáis muchos de vacaciones de Navidad, pues seguro que lo podéis ir viendo en varias veces y disfrutándolo. Y nada, espero que os toméis nota sobre todo de estos 10 mejores títulos y según los géneros, pues que os lo apuntéis en vuestra lista de favoritos para leer ahora en 2026 y bueno, o para regalar, que también estamos en época de eso, o para regalarlo a vosotros mismos también, porque parece que una novela de estas o una obra de teatro de 150 páginas para regalar no queda muy bien, ¿no? O la regaláis para vosotros y ya está. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y bueno, aprovechar ya las circunstancias pues, para desearos otra vez unas felices fiestas, un feliz año nuevo, porque ya no nos vemos hasta el año que viene, que bueno, que será la semana que viene, con el especial 4º aniversario del canal y con un book haul muy interesante que no os tenéis que perder, con los nuevos regalitos de Navidad. Así que nada, espero que os haya gustado este especial fin de año y bueno, y os deseo un nuevo año de hermosísimas y maravillosas lecturas. Pues nada, gracias por estar ahí como siempre, a mis suscriptores más fieles y a todos vosotros, pero sobre todo a mis suscriptores más fieles que siempre me estéis aguantando ahí estoicamente mis rollos y nada, y espero eso, que disfrutemos mutuamente de grandes lecturas otro año más. Gracias por estar ahí, lectores, y un abrazo.